Sí, sí, está bien. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Si usted quiere un sobre, por favor, pídaselo. Vamos. Los niños van a pasar bueno, me falta mucho. Van a pasar a su clase, ¿verdad? ¿Mande? Ya se fueron a su clase. Bueno, ya sigan pasando los niños a su clase con su cubrebocas bien puesto, ¿verdad? Algo más que se me esté pasando. Eh, pues ahí donde está, tome su ofrenda, tome su diezmo y vamos a orar por él. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar en tu casa esta mañana y traemos delante de ti estos dineros, Señor, que tú nos has permitido ganarnos, Señor. Te pedimos por cada trabajo, por cada fuente de empleo, Señor, que tienen mis amados hermanos, que tú los bendigas, Señor, y te pido que tú multipliques este dinero, Señor, y que podamos usarlo para tu reino, para hacer la obra que tú nos has encomendado. Bendice, Señor, la economía personal y familiar de cada uno de mis amados, Señor, y que tú sigas obrando en nuestro corazón. Te lo damos de lo que tú nos has dado, porque de lo recibido de tu mano, de eso te damos, y lo hacemos con todo nuestro amor en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues pasemos. Muy bien. Bueno, seguimos. Hemos estado hablando de la mente y la palabra que quiero compartir con ustedes le puse por título la renovación de nuestra mente. La mente es uno de los órganos más poderosos, importantes que Dios nos dio a todos los seres humanos. Estaba pensando y el cerebro, que es parte del cuerpo físico, es la parte material, ¿verdad? De nuestro ser. Y al cerebro, digo, la mente es el software. ¿Sí entienden la palabra software? Es el sistema operativo que Dios instaló en el cerebro. Es como una computadora, pues aquí tenemos algunos ingenieros de sistemas, ¿verdad? La computadora es la parte física, pero la computadora no trabaja sola, necesita un programa operativo para que funcione, para que pueda hacer las diferentes funciones que podamos hacer con esa maquinita. Bueno, el cerebro ocupa un sistema operativo y es la mente. La mente adicionada con el temperamento y la personalidad, Dios la puso en el ser humano desde su nacimiento. Es algo que traemos de nacimiento, ¿verdad? El temperamento que usted tiene, la forma de ser en la que usted se desenvuelve, la forma de su comportarse, ¿verdad? De su estado de ánimo, tiene que ver mucho con el temperamento. El temperamento es algo que traemos desde el vientre de nuestra madre. Dios lo puso ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver en la Biblia todos los hombres de Dios eran diferentes en su temperamento. Moisés era de una forma, David era de una forma, ¿verdad? Pablo, cada uno tenía un temperamento. Pedro era de otra forma. Veíamos con el estudio de Timoteo, que Timoteo era así como melancólico, como que se deprimía, ¿verdad? Como que tenía la tendencia a desanimarse, ¿verdad? Sin embargo, Dios usó a ellos y Pablo en ningún momento ora para que Dios le cambie el temperamento, porque sabía que esto es algo que traemos ya
de toda la vida, ¿verdad? No lo podemos cambiar, es algo que ya tenemos que aceptarlo y usarlo. Hay unos que son locos, ¿verdad? Hay unos que son tranquilos, hay unos que son enérgicos, otros que son más tranquilos, más de todo tipo, ¿verdad? Ahora, en la mente, que es moldeable, tenemos que implantar el carácter de Cristo. Eso sí es algo que se tiene que hacer. Implantar el carácter de Cristo. Es algo que nosotros tenemos que cooperar con Dios. Es algo que nosotros tenemos que hacer de forma intencional, porque no se forma solo. Déjeme le digo una cosa, si una persona, si un hijo de Dios o una persona eh, que no conoce a Dios, claro, los que no conocen a Dios pues no pueden implantar el carácter de Cristo. No piden la ayuda de Dios para que su mente se implante el carácter de Cristo. ¿Sabe qué? Su mente automáticamente queda en manos del príncipe de este mundo, Satanás. O sea, él va a moldear la mente de la persona. Lo dice la Biblia, ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Pero los hijos de Dios tenemos que usar nuestra voluntad personal para que el carácter de Cristo se implante en nuestra mente. ¿Sí estamos bien? ¿Sí estamos entendiendo? Dice Efesios, vamos a empezar con algunos pasajes. Efesios 4:13, dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, de Jesús, a un varón perfecto. O sea, Jesús es el modelo a seguir para nosotros, dice, de un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la idea de esto es que la mente de Cristo, como lo dice 1 Corintios 2:16, no lo busquen, vamos a seguir con Efesios. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, es ir implantando la mente de Cristo y el carácter de Cristo. Ese es el propósito. ¿Para qué? Vea lo que dice Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, cambiantes. Hoy sí, mañana no. Estoy bien prendido, me baja la pila. Hoy quiero hacer esto, ya mañana ya. O sea, es una inestabilidad. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Ay, es que vi en YouTube que se va a acabar el mundo en el 2020, ¿qué? 25, ¿verdad? Porque un predicador sacó una cuenta ahí, que no lo engañen, eso no es cierto. El día y la hora que dice, nadie lo sabe. Es puro cuento. O sea, ver videos de YouTube de predicaciones es como comer pescado, ¿verdad? Hay que quitarle las espinas, porque si no te las atragantas y no sé qué va a pasar. Llevado por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, fíjese, ¿qué necesita un hijo de Dios para dejar de pensar y para dejar de actuar como un niño espiritual? Pues convertirse en un maduro espiritual. ¿Y cómo va a ser posible esto? Por medio de la renovación de la mente. Por medio de un cambio de pensamiento. Cuando venimos al conocimiento de Cristo, venimos llenos de un montón de ideas, ¿verdad? Y mañas también. Éramos bien mañosos. ¿Cuántos eran bien mañosos? Pues todos, ¿no? Bien mañosos, mentirosos. Ok, quiero comenzar esta mañana recordando dos cosas que ya vimos, pero que son muy importantes y se las repito mientras Dios me la vuelva a poner, se las voy a poder decir.
porque son cosas que tenemos que tener muy presente. Fíjese, el lugar en donde nosotros nacimos de nuevo, cuando nacimos en Cristo, de las tres partes de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra alma y nuestro espíritu, el lugar en donde se dio el nuevo nacimiento es en el espíritu. Ahí fue el lugar donde Dios hizo la obra. Como consecuencia de esto, el alma fue renovada porque la mente está en el alma. En ese momento, cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? No sé si se acuerda, pero en ese momento algo pasó, como que fuimos iluminados con la luz de Dios, ¿verdad? Y estábamos apasionados y queríamos buscar a Dios y le testificábamos a todo el mundo, ¿verdad? Eso es algo maravilloso y así sucede. Ya vean, la samaritana se fue y habló a los hombres, ¿verdad? Y compartió a todo el que se le atravesaba, ¿verdad? Es algo que tenemos que seguir. Ahora, si una persona no renueva su mente, se va a envejecer y va a volver otra vez a bajarse esa primera emoción. Ahora, el cuerpo quedó en el mismo estado, con deseos, ¿verdad? Y ahí es en donde nosotros tenemos que trabajar. Ahora bien, la Biblia nos dice, volviendo al nuevo nacimiento, el pasaje que ya vimos en Ezequiel 36, 26, que Dios nos promete o nos prometió que nos daría un corazón nuevo y que pondría en nosotros un espíritu nuevo. Dice, voy a quitar de ustedes el corazón de carne, de piedra, perdón, y les voy a dar un corazón de carne. Entonces, fíjese, nosotros recibimos el día que nacimos de nuevo un espíritu nuevo, nuevo de paquete. Dios, no sé dónde lo tenía guardado, no sé si en ese momento Él los hace, ¿verdad? Yo no sé, pero recibimos un espíritu nuevo. Interesante, no resucita el espíritu muerto que teníamos. Teníamos un espíritu muerto delante de Dios, no lo resucita. Nos da uno nuevo, nuevecito, así con su cajita, ¿verdad? Y su moño. ¿Ok? Ahora, ¿qué le hace Dios a nuestro espíritu muerto junto con la naturaleza pecaminosa que teníamos en el alma? El software que teníamos en nuestra mente, la Biblia le llama naturaleza pecaminosa. Así como ahora tenemos un software nuevo, que es el Espíritu Santo, el nuevo hombre, ¿verdad? Vamos a aclarar, el espíritu muerto que teníamos, más la naturaleza pecaminosa que estaba sobre el alma, sobre la mente, esas dos cosas la Biblia le llama el viejo hombre. El viejo hombre, mañoso, mentiroso, blasfemo, borracho, jugador y parrandero, ¿verdad? Bueno, ¿qué le hace Dios al viejo hombre cuando nosotros nacimos de nuevo? ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 6? Capítulo 6, versículo 6 de Romanos. Pablo escribe ahí, sabiendo esto, o sea, en otras palabras, estando entendidos, conscientes de esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con Cristo, ¿verdad? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin que ya no sirvamos más al pecado. O sea, tu vieja naturaleza, si ya naciste de nuevo, fue crucificada con Cristo. El viejo hombre. Ahora, pastor, ¿por qué sigo teniendo deseos, verdad? Porque tenemos la memoria emocional del viejo hombre. Eso tiene que ser eliminado con la renovación de la mente. Eso tiene que ser cambiado. Y eso es un trabajo que Dios te dejó a ti y a mí.
Hagan morir lo terrenal en ustedes en cuanto a la pasada manera de vivir. Despójense de la memoria del viejo hombre. Eso va a suceder solamente si nosotros renovamos nuestra mente. En Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo. El nuevo Kevin que ven ahora es nuevo de paquete, ¿verdad? El software que tiene, el espíritu, es un espíritu nuevo. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron y Dios ha hecho todas las cosas nuevas. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, volvamos al pasaje de Ezequiel 36:27. No solamente nos dio un espíritu nuevo, dice en la Biblia, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Entonces, ya habíamos dicho, ¿verdad? Nos dio un espíritu nuevo y nos dio su espíritu. Dice, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra, debido a que tenemos su espíritu en nosotros. Entonces, fíjese, aquí nos dice que Dios nos dio, hoy Dios ya te dio el día de tu nacimiento espiritual, un espíritu nuevo y su espíritu. Entonces, esos dos, el espíritu de Dios y nuestro espíritu nuevo se mezclan, y eso es lo que tú tienes adentro, en el espíritu. Y eso es lo que la Biblia le llama el nuevo hombre, la nueva criatura, y mora en el espíritu. En el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo tenía 3 secciones. El atrio, que era la parte de afuera, la parte visible, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio representa el cuerpo humano, el lugar santo representa el alma humana, y el lugar santísimo representa el espíritu humano. ¿A dónde le hablaba Dios al sumo sacerdote? En el lugar santísimo. Es ahí donde nosotros tenemos que tomar. Ahora fíjese, la Biblia, como ya habíamos dicho también, usa una frase importantísima, fundamental, para referirse al nuevo hombre en nosotros a partir del nuevo nacimiento, y es la frase en Cristo, ¿verdad? En Cristo. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ese espíritu mezclado, humano, divino, la Biblia le denomina en Cristo. Ese espíritu humano, divino, mezclado, es un espíritu perfecto, eterno. Es el espíritu que tú vas a tener por toda la eternidad. Es el espíritu que Dios te asignó para que desde ahorita, por eso dice Efesios que tenemos las arras del espíritu, el anticipo que Dios nos va a llevar a su presencia por la eternidad, ¿verdad? Por eso tenemos ese espíritu nuevo. Ahora, es a través de este espíritu nuevo mezclado, que se denomina en Cristo, que nosotros tenemos acceso a todas las bendiciones en Cristo Jesús. A todo lo que tú tienes acceso. Escuché una anécdota de un pastor colombiano, ¿verdad? Que dice que él conoció a unos hermanitos que servían a Dios en una comunidad indígena y pasaban mucha pobreza, y los invitaron a la ciudad. Los invitaron, les pagaron todo y los hospedaron en un buen hotel. Ya los llevaron y eran muy sencillos los hermanos, muy pobres pues, económicamente. Y cuando fueron por ellos, al otro día,
Dice este hermano que se encontraron con una sorpresa. Los hermanitos durmieron en el suelo. Las camas estaban así, impecables. Las toallas de los baños así dobladitas. Los jaboncitos todavía estaban ahí. No sabían que se los podían llevar, ¿verdad? Las botellitas de agua, de refresco, todo ahí. ¿Sabe por qué? Porque ellos ignoraban que todo eso ya estaba pagado. Muchas veces nosotros vivimos así la vida espiritual. Vivimos escasos. Y no estoy hablando de cosas materiales, no estoy estimulando que va a ser millonario y que... No, 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 no. Hablo de las riquezas espirituales. Hablo de una vida llena de paz, de una vida llena de victoria, de una mente controlada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, fíjese, para que fuésemos, ¿cómo? Santos y sin mancha delante de Él. Ahora, Dios ya te ve a ti, mi amado hermano, como lo que tú eres en Cristo. Haga cuenta que yo nací de nuevo aquí, estoy viviendo aquí, y aquí es el producto terminado. Aquí es con el Samuel con la mente de Cristo. Bueno, Dios no me ve ni aquí, ni aquí. Dios me ve acá. O sea, Dios ya me ve completo. Y Dios está esperando que yo avance y reciba toda la herencia en Cristo Jesús. Él está esperando, Él ya te ve así como un producto terminado, ¿verdad? No nos ve derrotados. Fíjese, Romanos 4:17 dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En Cristo, mi amado hermano, mi amada hermana, estamos completos, lo dice Efesios. En Cristo somos perfectos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que utiliza Dios para transformarnos en eso que Dios ya sabe que podemos lograr? Porque ya nos los entregó. Dios usa dos cosas poderosas. Número uno, lo primero que Dios usa es el poder sobrenatural de su palabra. Ahora en la lección de mentoría que vemos en los domingos de la mañana, ¿verdad? Estábamos viendo qué importancia tiene la memorización de la palabra, el que nosotros estudiemos la palabra. O sea, es de veras importantísimo el que nosotros todos los días, dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz, ¿a qué? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y para que nosotros perseveremos en el pensamiento de Dios, ¿qué necesitamos hacer? Leer la Biblia, llenar nuestra mente. Algunos dicen, no, te vas a volver bien religioso. No, te vas a volver más espiritual, vas a conocer más a Dios, ¿verdad? Número uno, usa el poder sobrenatural de su palabra. Y número dos, usa la renovación de nuestra mente. Y eso es algo que nosotros exprofesamente tenemos que hacer, buscar, aún en contra de las luchas de nuestra carne, en contra del recuerdo del viejo hombre, ¿verdad? En contra del pecado, en contra del mundo, en contra del diablo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que eso es lo más grande que Dios nos ha dado, ¿verdad? El poder descubrir quiénes somos en Cristo. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:18,
mas la senda de los justos, ¿quién se lo sabe? Es como la luz de la aurora, y la aurora es el sol, que va como en aumento, o sea, es progresiva. Tú y yo no podemos pasar un día sin que Dios haga un cambio en nosotros. ¿Cuántos tienen 10 años ya de conocer al Señor? Tú no puedes ser la misma persona de hace 10 años. No, o no has nacido de nuevo, o somos negligentes, ¿verdad? Hemos sido perezosos. Porque dice que va en aumento. Me gusta lo que dice la versión de las Américas. Dice que va en aumento de resplandor hasta que el día es perfecto. Y el día perfecto es Cristo. O sea, nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Ya no podemos seguir siendo los mismos mañosos. Si una persona tiene muchos años de venir a la iglesia y no ha cambiado, es que en realidad no ha nacido de nuevo. Pero si ya naciste de nuevo, ¿verdad? El deseo de Dios es que tu vida y mi vida sean transformadas a la imagen de Cristo. Que seamos todos los días, ¿verdad? Todos los días en el que Dios hace la obra en nosotros. Ahora, este cambio y esta transformación, Dios lo produce en nosotros de dos formas. Número uno, voluntariamente. Cuando nuestra voluntad es intencional para buscarlo. Cuando nosotros usamos nuestra voluntad para que Dios nos moldee. O sea, eres diligente en tu tiempo con Dios. Eres diligente. Cada día nosotros, fíjate, es un reto personal que nosotros debemos hacernos, pasar más tiempo en la presencia de Dios. No que le des así tiempecillos y que a medianoche leas ahí tu meditación y le hagas ahí como por cumplir. Eso no sirve para nada. Necesitamos sentarnos un tiempo, ¿verdad? Y permitir que el Espíritu Santo nos hable, porque es ahí donde nosotros somos transformados. Ahora, Dios usa dos formas, voluntariamente, o la otra forma es por la fuerza. Y para eso Dios usa el quebrantamiento y el dolor. Ay, 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 papá, agárrate. O sea, si tú eres una hija y un hijo o un hijo de Dios y estás ahí de pasguatón y lento, ¿verdad? Dios está así, chaparrito, pues ahí te va. Agárrate. Fíjate cómo dice el Salmo 32:9. Está bien bonito este salmo, este versículo. Salmo 32:9. ¿Qué dice? No seas como qué, como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Dice que han de ser, ¿cómo? Con cabestro y con freno. ¿Qué es el cabestro? Es todo lo que le ponen al pobre animal aquí, ¿verdad? Para que obedezca. Dice con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, son socarrones. ¿Cuántos de esos hay aquí? Voltea con tu vecino, dile, como que se te quedó viendo el pastor. Dice, cuando la mujer, ¿verdad? Que sale y ve a un montón de chiquillos ahí jugando en el lodo y agarra nomás a uno de las orejas. Véngase para acá. Y el chiquillo ahí, ¿por qué nomás a mí? Pues porque tú eres mi hijo nada más. Esos no son mis hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? O sea, si nosotros no entendemos, o sea, si no nos cabe, Dios va a usar su método.
O sea, si no agarras el rollo, ¿verdad? Dios va a decir, ah, sí, ahí te va. Lamentaciones capítulo 3. Está después de Jeremías. Lamentaciones fue escrita por Jeremías, el profeta llorón, así le decían. Cuando después que Jerusalén había sido destruida y que la nación de Judá había sido llevada cautiva a Babilonia. Lo estamos meditando esta semana, en las 2 semanas en Habacuc. Y Jeremías escribe este libro, así como diciéndole, me duele porque se los dije que iba a suceder y ya sucedió. Dios los disciplinó. Capítulo 3. Aquí fíjese, está hablando Jeremías, pero al mismo tiempo es como si la nación de Judá o el pueblo de Judá estuviese hablando también. Es un hombre y es un pueblo. Esto nos enseña que el proceso de quebrantamiento de Dios siempre es personal, pero termina afectando a otros también. Vea lo que escribe Jeremías, capítulo 3. Y hay veces describe cómo nos sentimos nosotros, ¿verdad? Cuando estamos pasando por momentos difíciles. Dice Jeremías, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el ático de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. O sea, me apachurró. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantando mis huesos. Y luego dice, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Ahora fíjese, hay dos reacciones en los hijos de Dios cuando somos disciplinados por Dios. O agarramos el rollo y maduramos, o nos amargamos y nos frustramos. Desgraciadamente hay cristianos frustrados. Hay cristianos, ¿verdad?, que son como el caballo o el mulo, no tienen entendimiento de lo que pasa, ¿verdad? Y por la dureza de su corazón se niegan a cambiar. Se aferran al pecado, se aferran a su forma de ser, ¿verdad? Y no permiten que Dios obre en su corazón. Y sabe una cosa, esto nos puede arrebatar y hacer perder todo lo que habíamos avanzado durante años. La amargura, ¿verdad?, en el corazón nos nubla la vista y nos hace enojarnos contra Dios por lo que estamos pasando. Nos hace enojarnos, amén, ¿verdad? Pero sabes, no todos reaccionan así. A medio quebrantamiento, dice la palabra, ¿verdad?, en Hebreos, que ninguna disciplina parece ser causa de alegría o de tristeza. ¿Cuántos recuerdan un momento crítico de su vida cuando pasaron por momentos difíciles? ¿Cómo se siente uno? Horrible, ¿verdad? Y la tendencia es a pensar, Dios se olvidó de mí. Dios está en mi contra, ¿verdad? Y Jeremías eso pensó. Dijo, no, es que Dios ya la agarró contra mí. Todo lo que leímos ahorita, ¿verdad? Ahora, pero algo le pasó a Jeremías en medio de esta lamentación, ¿verdad? Vea el versículo 21. De repente el profeta agarra el rollo y dice, esto recapacitaré en mi corazón, dice, por lo tanto, esperaré. O sea, en otras palabras, el profeta, ¿quién cambió? ¿Cambió Dios o cambió el profeta?
Cambió el profeta, Dios es igual, Dios no cambia, ¿verdad? El profeta cambió su actitud y dice, esto voy a recapacitar en mi corazón, por tanto voy a esperar en Dios. En otras palabras, voy a recapacitar por qué Dios permitió esto que estoy pasando. O sea, que no sea gratis toda la desgracia, pues. Que no sea gratis lo que me pasó, el sufrimiento que viví, ¿verdad? Que no nomás sea en vano, no, voy a ir con Dios, como dice Santiago, ¿verdad? El que tenga falta de entendimiento, de sabiduría, pídale a Dios, dígale, Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Verdad? Muéstrame qué tengo que aprender de esto. No quiero ser como el caballo, como la mula, ¿verdad? Quiero ser una persona entendida y que esto sirva para que mi vida madure, para que mi vida crezca y vea el resultado de el cambio de la actitud de nuestro corazón hacia Dios en el tiempo del quebrantamiento. Dice el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ahorita Siria leyó el Salmo 103 y nos decía, tenemos que adorar al Señor. Y muchas veces tenemos que adorar así como una bomba de agua. ¿Cuántos saben cómo funciona una bomba de agua? Tienes que echarle un poquito de agua, ¿verdad? Para que absorba. Si no le echas agua no funciona. Necesitas echarle un poquito de agua para que succione y pueda funcionar la bomba. De la misma manera, yo empiezo a adorar a Dios aunque no tenga deseos de hacerlo. Aún en medio del quebrantamiento, aún en medio del dolor, yo me puedo levantar y empezar a adorar al Señor y a decirle, gracias Señor, porque yo sé que tú tienes algo bueno en medio de todo esto, porque yo sé que tú me estás moldeando. No soy una víctima, soy un hijo de Dios, una hija de Dios que está siendo transformada a la imagen de Cristo, ¿verdad? Dice el profeta, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, por lo tanto en él esperaré. ¿Cuántos han adorado a Dios en medio de momentos difíciles? ¿A poco no cambia el ambiente espiritual? Hay una transformación, ¿verdad? De lo que está pasando, y Dios nos permite ver su gloria y llenarnos de su presencia, llenarnos de su gracia, aún en la peor tragedia que pudiéramos pasar, ¿verdad? Nosotros podemos ser como el profeta, y es por eso que el apóstol Pablo escribe Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Fíjese, cuando Pablo escribe estas palabras, Pablo acaba de venir de un viaje. ¿Sabe a dónde? Al cielo. Si usted lee los 3 versículos desde el versículo 33 del capítulo 11, Pablo acaba de caer en un éxtasis y escribe estas palabras. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y luego vean lo que dice, está poderoso el 36. Dice, porque, léalo conmigo si lo tiene. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dele un aplauso al Señor. Dígale, Señor, tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Entonces, fíjese, Pablo comienza el versículo 1 diciendo, así que hermanos, ¿qué quiere decir eso? Conecta con todo lo que ha escrito Pablo en los 11 capítulos pasados. Así que hermanos,
O sea, debido a todo lo que Dios nos ha dado, lo que nos ha explicado, lo que hemos recibido, Romanos 8 dice: a los que predestinó, a estos también los conoció, y a estos también los justificó, a estos también los glorificó, a estos los llamó, ¿verdad? Dice, debido a todo eso, yo les ruego por las misericordias de Dios. Mi amado, mi amada, que no sea en vano todo lo que Dios te ha dado, que no sea en vano todo lo que Dios ya pagó. No dejes los regalos, no dejes las toallas dobladas, la cama sin usar, no dejes las bendiciones. Debido a todo eso, dice, les ruego, dice Pablo, les ruego por las misericordias de Dios, debido a todo lo que Dios te ha dado. Y hace rato leíamos el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe que Pablo dice, usa la palabra os ruego? Y esto lo hace por medio de la gracia. Por medio de la gracia. Porque, ¿sabe? Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando Pablo dice, usa el término les ruego, lo está haciendo bajo la gracia de Dios. Porque sabe que está llamando a cada hijo de Dios a la consagración de su cuerpo, a la consagración de su mente, a la consagración de su alma y su espíritu. No lo está diciendo bajo la ley. Si Pablo dijera estas palabras, así que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, si lo dijera bajo la gracia, lo diría, les ordeno, con una piedra en la mano. Les ordeno porque Dios les va a castigar y los va a mandar juicio si no lo hacen. No, yo creo que Pablo está llorando y dice, les suplico, les encarezco. ¿Sabe por qué dice les ruego? Porque la consagración es voluntaria. No te pueden forzar. Dios te dice, yo te ruego por medio de Pablo que lo hagas. La base de la consagración a Dios es el amor. Nos consagramos a Dios porque le amamos, no por obligación. Por obligación jamás nos consagramos a Dios. Hay en 2 Corintios 5:14 y 15, 2 Corintios 5:14 y 15, Pablo escribe, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabe qué quiere decir constriñe? Nos presiona por todos lados, nos acorrala, nos impide hacer cosas indebidas. Hay veces tenemos ganas de hacer cosas que no son buenas, ¿verdad? Y Dios nos cerca con su amor. ¿Cuántos Dios les ha impedido hacer algo incorrecto? Dios nos rodea de su amor para que no lo hagas. Dice, pensando esto, que si Él murió por todos, luego todos murieron. Y vean lo que dice el siguiente. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amados, la consagración a Dios no es una obligación, es un privilegio. Es un honor el que de toda la gente que hay allá afuera, de los millones y millones de personas que hay, el Señor te haya escogido para que le sirvas. El Señor te haya llamado para que vengas a su conocimiento. Como resultado de eso,
nosotros debemos decirle: Señor, yo quiero consagrarme a ti. Quiero consagrar mi mente, Señor, porque te amo. ¿Cuántos han estado enamorados alguna vez? Ay, qué poquitos. Cuando mi esposa, bueno, nos conocimos en la Ciudad de México, ¿verdad? Y vivía en Los Mochis. Yo viajaba en camioncito, me iba en camión hasta de México a Los Mochis. Y como dice Jacob, por Raquel se me hacía como nada, porque la amaba y la sigo amando todavía. Nadie nos tiene que obligar, ¿verdad? Dice el pastor Ray de las mentorías que él amaba a su esposa y que dice que se ofreció para cortarles el pasto ahí en su casa, ¿verdad? Dice él: nadie me dijo nada, yo solito fui y un montón de espacio ahí podándoles el pasto y como si nada, ¿verdad? Dice Pablo: te ruego por las misericordias de Dios que cada día presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Cuando dice tu cuerpo, incluye tu mente, incluye tu alma, incluye todo tu ser. No solamente tu cuerpo no puede ir solo, pero el cuerpo es el que nos da más lata. Y si el cuerpo se rinde a Dios, el alma se rinde a Dios y el espíritu está dispuesto. En el antiguo pacto de la ley, la gente se presentaba a Dios con sacrificios de animales muertos. Eso llevaban para expiación del pecado. Pero Pablo ahora dice: el sacrificio más hermoso y agradable para Dios, ¿sabes quién es? Tú mismo. O sea, yo me presento delante de Dios y le digo: Señor, aquí estoy. Moldea mi mente, cambia mi manera de pensar, Señor. Ya no quiero pensar como pensaba ayer o antier o hace un año o hace 10 años. Quiero ser transformado. Dice Pablo el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Algunas versiones dicen así, o de su entendimiento. ¿Por qué? Para que ustedes puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para ustedes, la cual es ¿qué? Agradable y perfecta. Y cuando dice no se conformen a este mundo, esto al menos significa unas dos cosas. No se acoplen a la manera de pensar del mundo. No piensen como lo piensa el mundo. En el mundo, las jovencitas, los jovencitos, ¿verdad?, pueden tener relaciones sexuales sin problema. Pero Dios dice: no, cuida tu cuerpo, porque puedes quedar embarazada. Cuida tu cuerpo porque puedes contagiarte de una enfermedad infecciosa. Cuida tu cuerpo porque te pueden lastimar, porque cuando dos jóvenes tienen relaciones sexuales, no solamente se unen los cuerpos, se unen las almas también. Hay una ligadura del alma y una ligadura espiritual también. De hecho, la Biblia dice, ¿verdad?, que el que se une a una prostituta, por ejemplo, es un espíritu es con ella. O sea, en otras palabras, si se mete alguien con alguien que está endemoniado, se pasan los demonios con la persona. Dios, por amor, nos dice: no acoples tu mente a como piensa el mundo. Obedece lo que dice mi palabra y eso te va a librar, Mira, Dios no es un aguafiestas. Más bien lo que Dios quiere es prolongarnos la fiesta, pero bajo sus palabras, bajo sus mandamientos, para que nos dure la fiesta toda la vida. Séle fiel a tu esposa, séle fiel a tu esposo. Ya no pienses como pensaba el mundo.
Y la segunda forma, la segunda cosa que significa amoldarse al mundo es dejar de crecer espiritualmente. El permitir que el mundo apague nuestra pasión por Dios. ¿Sabe? La primera iglesia que menciona en Apocalipsis, en las cartas, en Apocalipsis capítulo 2, es la iglesia de Éfeso. Dice, le escribe el ángel a la iglesia de Éfeso. Éfeso significa deseable. El que tiene las 7 iglesias, estoy en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Sabe? La iglesia de Éfeso era una iglesia poderosa. Era una iglesia que tuvo muchas revelaciones espirituales. Ahí era pastor Timoteo, el depresivo. Imagínense nada más. Le dio un paquetote el Pablo. Y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido. Era una iglesia que había sufrido persecución. Has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, el Señor le dice, eres una iglesia tremenda y no has desmayado. El 4 dice, pero, hay un pero. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sabes, tengo que reconocer que esta pandemia ha apagado el amor en muchas áreas. El Señor le dice, mira, todo eso que tú hacías está bien, es algo que me interesa, que trabajes duro, que hagas esto, ¿verdad? Que hagas aquello, está bien. Pero me entristece que tu corazón se haya apagado para conmigo. Me entristece el que ya no tengas tiempo conmigo. Yo me acuerdo, dice el Señor, cuando tú te levantabas en la medianoche, cuando leías mi palabra, así como Josías cuando le dijo a Josías, ¿verdad? Por cuanto lloraste cuando leíste mi palabra. Porque antes me dedicaba más tiempo. Dice, has dejado tu primer amor. Y esa palabra primer amor significa el mejor amor. Hay otras cosas que han ocupado nuestro corazón. Hay otras cosas que han llenado nuestro corazón y no es precisamente Dios. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vea lo que dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, si no haces algo para que el amor hacia mí crezca. ¿Y sabe qué significa el quitar el candelero de su lugar? El candelero es el testimonio de la persona. El candelero es el testimonio de la iglesia. La iglesia tiene un testimonio en el pueblo, aquí en la zona. Si el amor de Dios disminuye en nosotros, la luz se va apagando. Y por el contrario, el amor hacia Dios, ¿sabes qué hace? Aumenta la luz del candelero. Aumenta la luz. Y eso es algo que tú y yo podemos hacer. Es algo que tú y yo exprofesamente, voluntariamente, intencionalmente podemos determinar hacer. Empezar hoy mismo. Decir, Señor, voy a pasar un tiempo contigo.
Quiero que la luz de que has encendido en mí empiece a alumbrar. Alumbre tu casa, alumbre tu colonia, alumbre el pueblo, un pueblo que está en oscuridad. Hay mucha gente allá afuera que está perdida, ¿verdad? Y necesita verte a ti, necesita verme a mí, alumbrando para Cristo. Luego dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nos promete algo poderoso. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sabe que el amor hacia Dios nos da el privilegio de comer el árbol de la vida? Llenarnos de la vida de Dios, llenarnos del gozo de Dios. Y es un privilegio poder hacerlo. Yo no sé si esta mañana tú le quieras decir al Señor: Señor, perdóname si mi amor hacia ti se ha apagado. Esta mañana yo quiero que lo vuelvas a encender, Señor. ¿Por qué no te pones de pie? Hay un canto, vamos a cantar un canto. Y mientras le decimos al Señor: Padre, gracias porque todavía está encendido el candelero. Todavía la luz no se apaga, Señor. Esta mañana queremos que tu luz nos ilumine, nos llene.